www.audioescuelasabática.com presenta Guía de Estudio de la Biblia. Lecciones de la Escuela Sabática para Adultos. Trimestre julio-septiembre de 2020. Hacer amigos para Dios. Autor Mark Finley. Versión en audio presentada por www.audioescuelasabática.com con la colaboración de Arnaldo González, diseñador web, lector Raúl Benjamín Bustamante. Introducción. Hacer amigos para Dios, el gozo de participar en la misión. Hay momentos en que comprender un solo pensamiento es profundamente decisivo en nuestra vida. Hace algunos años me senté en una reunión ministerial con algunos de mis colegas. La discusión se centró en compartir nuestra fe, la testificación y el evangelismo. Uno de mis amigos expresó este pensamiento: la misión es principalmente la obra de Dios. Está empleando todos los recursos del cielo para salvar nuestro planeta. Nuestro trabajo es cooperar gozosamente con Él en su obra de salvar a las personas perdidas. Parecía como si una pesada carga fuera quitada de mis hombros. No era mi trabajo salvar a un mundo perdido, era de Dios. Mi responsabilidad era cooperar con Él en lo que ya estaba haciendo. La idea de que la misión es la obra de Dios se menciona a lo largo de las Escrituras. Salomón lo dice de esta manera: Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Cuando un individuo nace en este mundo, Dios coloca un deseo de eternidad en lo más profundo de la estructura del ser de esa persona. Como dijo cierta vez Agustín de Hipona: Señor, fuimos hechos para ti y nuestros corazones nunca encontrarán descanso hasta que encuentren descanso en ti. Según el Evangelio de Juan, Jesús es la luz que ilumina a cada persona nacida en este mundo. Juan capítulo 1, verso 9. Dios no solo ha puesto dentro de cada uno de nosotros un anhelo por Él mismo, sino también envía su Espíritu Santo para atraernos a Él. Cada deseo de hacer lo correcto, cada convicción de pecado, son motivados por el Espíritu Santo. Todo deseo de bondad e inclinación hacia la bondad y a la generosidad son motivados primero por el Espíritu Santo. Aunque es posible que no lo comprendamos completamente o no nos demos cuenta, el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida para atraernos a Jesús. Juan capítulo 16, versículos 7 al 15. Pero Jesús mismo es el mayor regalo de todos. Cuando la raza humana se perdió irremediablemente en el pecado, condenada a la muerte eterna, el amor de Dios tomó la iniciativa. Jesús declara: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19, verso 10. El apóstol Pablo agrega: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, verso 8. Dios tomó la iniciativa en nuestra salvación. Cristo dejó la gloria y el esplendor del cielo y vino a este mundo oscurecido por el pecado en una misión redentora. Antes de que nosotros diéramos siquiera un pequeño paso hacia Él, dio un salto gigante hacia nosotros. Antes de darle nuestra vida, Él nos proporcionó la salvación a través de su muerte. Éramos sus enemigos, pero Él fue nuestro amigo. Le dimos la espalda, pero Él volvió su rostro hacia nosotros. Nos preocupamos poco por Él, pero Él se preocupó inmensamente por nosotros. En Lucas capítulo 15 se lo representa como el buen pastor,
que busca incansablemente a su oveja perdida, una mujer que busca frenéticamente la moneda de plata perdida de su dote y un anciano padre que corre imprudentemente para encontrarse con su hijo perdido. Elena de White hace esta maravillosa declaración en la que vale la pena meditar. El gran plan de redención fue presentado antes de la fundación del mundo. Cristo no estuvo solo en esta maravillosa empresa por el rescate del hombre. En los concilios del cielo, antes de que se creara el mundo, el Padre y el Hijo convinieron en que si el hombre se tornaba desleal a Dios, Cristo, uno con el Padre, tomaría el lugar del transgresor y sufriría la pena de la justicia que debía caer sobre él. The Advent Review and Sabbath Herald, 15 de noviembre de 1898. Medita en esto por un momento. Tenemos el extraordinario privilegio y la increíble responsabilidad, así como el gozo eterno de participar con Cristo y cooperar con Él en su misión. De eso se tratan las lecciones de este trimestre. Oriundo de Connecticut, Estados Unidos, Mark Finley, evangelista reconocido internacionalmente, fue vicepresidente de la Asociación General entre los años 2005 y 2010. Después de retirarse del empleo a tiempo completo, se convirtió en asistente del presidente de la Asociación General. El pastor Finley y su esposa Ernestine tienen 3 hijos y 5 nietos. Audioescuelasabática.com. Lección número 1, para el 4 de julio de 2020. ¿Por qué testificar? Para memorizar, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 2 versos 3 y 4. El gran anhelo de Dios es que todas las personas, en todas partes, respondan a su amor, acepten su gracia, sean transformadas por su Espíritu y sean salvas en su reino. No tiene mayor deseo que nuestra salvación. Su amor no tiene límites, su misericordia no tiene medida, su compasión es eterna, su perdón es inagotable. Su poder es infinito. A diferencia de los dioses paganos que exigían sacrificios, nuestro Dios ha hecho el sacrificio supremo. No importa cuánto deseemos ser salvos, Dios anhela salvarnos más, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 2 versos 3 y 4. El anhelo de su corazón es por tu salvación y la mía. Testificar se trata de Jesús. Se trata de lo que ha hecho para salvarnos, de cómo ha cambiado nuestra vida y de las maravillosas verdades de su palabra que nos dicen quién es Él y la belleza de su carácter. ¿Por qué testificar? Cuando entendemos quién es Él y hemos experimentado las maravillas de su gracia y el poder de su amor, no podemos estar en silencio. ¿Por qué testificar? Mientras participamos con Él, entramos en su gozo de ver personas redimidas por su gracia y transformadas por su amor. Audioescuelasabática.com. Domingo 28 de junio. Proveer oportunidades para la salvación. Dios brinda oportunidades diariamente para que las personas en todas partes lo conozcan.
Él obra en los corazones a través de su Espíritu Santo. Se revela en la belleza y la complejidad del mundo natural. La inmensidad, el orden y la simetría del universo hablan de un Dios eterno con sabiduría ilimitada y poder infinito. Él dispone circunstancias o providencias en nuestra vida para atraernos a Él. Aunque Dios se revela a través de las impresiones de su espíritu, las glorias de la naturaleza y los actos de providencia, la revelación más clara de su amor se encuentra en la vida y el ministerio de Jesucristo. Cuando compartimos a Jesús con otros, les brindamos la mejor oportunidad para ser salvos. Escucha Lucas capítulo 19, verso 10 y compáralo con Santiago capítulo 5, versos 19 y 20. ¿Qué enseña el Evangelio de Lucas sobre el propósito de Cristo al venir a la tierra? ¿Cómo cooperamos con Cristo en su obra de salvar a los perdidos? Lucas capítulo 19, verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Santiago capítulo 5 versos 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Según Santiago, el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago capítulo 5, verso 20. El libro de Romanos amplía este pensamiento. En Romanos capítulo 1 y capítulo 2, tanto los gentiles, que han visto la revelación de Dios en la naturaleza, como los judíos que han recibido la revelación profética de Dios en las Escrituras, están perdidos sin Cristo. En Romanos capítulo 3 al 5, el apóstol revela que la salvación viene por gracia, solo a través de la fe. En Romanos capítulo 6 al 8, describe cómo la gracia que justifica a cada creyente también es la gracia santificadora. En Romanos capítulo 10 declara que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos capítulo 10 verso 13, y luego señala que nadie puede invocar si no ha creído, y nadie puede creer si no ha oído, y nadie puede oír a menos que alguien les hable. Somos los eslabones de Dios en el plan de salvación para alcanzar a las personas perdidas con la gloria del Evangelio. No testificamos para dar a las personas la única oportunidad de ser salvados. Testificamos para darles la mejor oportunidad. ¿Cuál es nuestro papel en el plan de Dios para redimir a la raza humana? Piensa también en esto. ¿Cuántas personas han escuchado el Evangelio de tus propios labios? Audioescuelasabática.com. Lunes 29 de junio. Hacer feliz a Jesús. ¿Alguien te ha preguntado alguna vez cómo va tu día? ¿Está todo bien hoy? ¿Qué sucedería si le hicieras esas preguntas a Dios? Dios, ¿cómo va tu día? ¿Qué tipo de respuesta crees que recibirías? Posiblemente sería algo así como esto. Mi día ha sido extremadamente difícil. Las lágrimas llenaron mis ojos por 1000 campos de refugiados llenos de niños con frío, hambrientos y llorando. Caminé por las calles de las ciudades atestadas de gente del mundo y lloré con los indigentes y sin hogar. Mi corazón se quebranta al ver a las mujeres y los niños asustados, maltratados y vendidos como esclavos sexuales. Fui testigo de los estragos de la guerra,
los efectos devastadores de los desastres naturales y la dolorosa agonía de enfermedades debilitantes y mortales. Pero Dios, ¿hay algo que te haga alegrarte? ¿Hay algo que alegra tu corazón? ¿Hay algo que te haga cantar? Escucha Lucas capítulo 15, versos 6, 7, 9, 10, 22 al 24 y 32. ¿Cómo terminan estas historias y qué te dicen estos finales acerca de Dios? Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: «Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja, que se había perdido». Versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Versículo 9. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: «Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido». Versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Versículos 22 al 24. Pero el Padre dijo a sus siervos: «Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado». Y comenzaron a regocijarse. Verso 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Todo el cielo se regocija cuando se encuentra a los perdidos. En un mundo lleno de enfermedades, desastres y muerte, podemos llevar alegría al corazón de Dios al compartir las buenas nuevas de salvación con los demás. Una de las mayores motivaciones para compartir el amor de Cristo es el conocimiento de que el testimonio trae alegría al corazón de Dios. Cada vez que revelamos su amor, todo el cielo canta. Escucha Sofonías capítulo 3, verso 17. ¿Cuál es la respuesta de nuestro Señor cuando aceptamos su gracia salvadora? Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Imagina esta escena. Como resultado de tu testimonio, algún hombre, mujer o niño y niña acepta a Jesús como su Salvador personal. Jesús se regocija. Todo el cielo estalla en una canción entusiasta y nuestro poderoso Salvador se regocija cantando por esa persona. ¿Qué puede ser más gratificante, más reconfortante que saber que tu testimonio trae alegría al corazón de Dios en un mundo de tristeza? Audioescuelasabática.com. Martes 30 de junio. Creciendo por medio de la generosidad. El Mar Muerto marca el nivel más bajo de la Tierra. A 430 metros bajo el nivel del mar se ubica como el mar más bajo del mundo. El río Jordán desemboca en el mar de Galilea y serpentea a través del valle del Jordán hasta que termina en el Mar Muerto. El clima cálido y seco, con la intensa luz solar y las condiciones del desierto, hace que el agua se evapore con bastante rapidez. Dado que el contenido de sales y minerales del Mar Muerto es de 33,7%, pocos sobreviven sus aguas. No hay peces ni plantas, solo algunos microbios y bacterias en el fondo. En nuestra vida cristiana,
Si la gracia de Dios que fluye en nuestra vida no fluye hacia los demás, nos quedaremos estancados y casi sin vida, como el mar muerto. Como cristianos, no es así como debemos vivir. Escucha Juan capítulo 7 versos 37 y 38 y Lucas capítulo 6 verso 38. En contraste con la experiencia del mar muerto, cuando los creyentes reciben las refrescantes corrientes de agua viva de Cristo, ¿cuál es el resultado natural? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Lucas capítulo 6, verso 38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dios podría haber alcanzado su objetivo de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda, pero para que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en su obra, con el fin de entrar en su gozo, el gozo de ver almas redimidas por su sacrificio. Debemos participar de sus labores en favor de su redención. Deseado de todas las gentes, página 116. Los que quieren ser más que vencedores deben salir de su encierro en sí mismos, y lo único que realizará esta gran obra es interesarse intensamente por la salvación de otros. Fundamentos de la Educación Cristiana, página 230. Crecemos a medida que compartimos con los otros lo que Cristo ha hecho en nuestra propia vida. Teniendo en cuenta todo lo que se nos ha dado en Cristo, ¿qué, sino solo el egoísmo más abyecto, podría evitar que compartamos con los demás lo que nos han dado? Mientras tanto, si no compartimos nuestra fe, nuestra vida espiritual se volverá tan estancada como el mar muerto. ¿Cuáles han sido tus propias experiencias al testificar a otros, orar con otros y ministrar a las necesidades de los demás? ¿Cómo han impactado estas experiencias en tu propia fe y en tu caminar con el Señor? Audioescuelasabática.com. Miércoles 1 de julio. Fidelidad al mandato de Cristo. La lealtad a Cristo requiere un compromiso de hacer su voluntad, requiere obediencia a sus mandamientos. Resulta en un corazón que late con el corazón de Cristo para salvar a los perdidos. Da prioridad a las cosas que Él prioriza. Escucha Primera de Timoteo capítulo 2 versos 3 y 4 y Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9, que nos dicen estos pasajes sobre el corazón de Dios. ¿Cuál es su prioridad? Primera de Timoteo capítulo 2 versos 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es un apasionado de salvar personas. No hay nada más importante para Él. Es su ferviente deseo que todos se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 4. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9. La palabra griega usada para queriendo es boulomai, que expresa la inclinación de la mente como querer o desear.
El comentario bíblico adventista hace esta observación perspicaz sobre la pequeña palabra sino. La palabra griega para sino es allá. Se usa aquí para destacar el contraste entre la tergiversación de la naturaleza de Dios, a saber, que podría querer que algunos perecieran, y la verdad de que Él desea que todos sean salvos. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 634. El mandato de Cristo de que cada uno de nosotros participe en su misión como testigos de su amor, gracia y verdad es una consecuencia de su deseo de que toda la humanidad sea salva. Escucha Hechos capítulo 13, verso 47 y compáralo con Isaías capítulo 49, verso 6. ¿A quién se aplicó inicialmente este pasaje? ¿Cómo lo usa el apóstol Pablo? Hechos capítulo 13, verso 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Isaías capítulo 49, verso 6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Hay momentos en que una profecía del Antiguo Testamento tiene más de una aplicación. Aquí el apóstol Pablo toma una profecía que se refería primero a Israel y proféticamente al Mesías. Ver Isaías capítulo 41, verso 8, capítulo 49, verso 6, Lucas capítulo 2, verso 32, y la aplica a la iglesia del Nuevo Testamento. Para la iglesia, descuidar o minimizar el mandato de Cristo es fallar en el propósito de su existencia y perder su llamado profético al mundo. ¿Cuáles son los peligros para la iglesia, incluso en el nivel de la iglesia local, si se enfoca demasiado en sí misma al punto de que se olvida su propósito original? Audioescuelasabática.com. Jueves 2 de julio. Motivados por el amor. Esta semana nos hemos centrado en responder la pregunta ¿por qué testificar? Hemos descubierto que, al compartir nuestra fe, tenemos la alegría de cooperar con Dios en su misión al mundo. Nuestro testimonio de su amor brinda mayores oportunidades de salvación a las personas, ya que pueden ver más claramente la gracia y la verdad divinas. Al mismo tiempo, testificar es también uno de los medios de Dios para hacernos crecer espiritualmente. El hecho de no compartir lo que Cristo ha hecho por nosotros y de ministrar a otros estrangula la vida espiritual genuina. Testificar nos pone en contacto con el corazón de aquel que anhela que toda la humanidad sea salvada. Es una respuesta de obediencia a su mandato. En la lección de hoy estudiaremos la mayor motivación para testificar. Escucha 2 de Corintios capítulo 5 versos 14 y 15 y versículos 18 al 20. ¿Qué motivó a Pablo a experimentar pruebas, tribulaciones, peligros y dificultades por el bien del Evangelio? ¿Cómo puede esta misma motivación impulsar nuestro servicio por Cristo? 2 de Corintios capítulo 5 versos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Versículos 18 al 20.
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El apóstol Pablo fue motivado por el amor. Hay cosas que harás por amor que no harías por ninguna otra razón. Cuando el apóstol declara el amor de Cristo nos constriñe, estaba diciendo una verdad eterna. La palabra constreñir significa instar, impulsar, controlar o motivar mucho. El amor de Cristo controlaba las acciones de Pablo y motivaba su testimonio. Con un propósito inquebrantable y un espíritu único, compartió el plan de salvación en todo el mundo mediterráneo. El amor debe residir en el corazón. Un cristiano cabal funda sus motivos de acción en el amor profundo que tiene por el Maestro. De las raíces de su amor a Cristo brota un interés abnegado por sus hermanos. El hogar cristiano, página 368. Cuando realmente reconocemos el inmenso sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros, su amor nos asombra y nos impulsa a compartir con los demás lo que ha hecho por nosotros. El que creó todo el universo, las galaxias, las estrellas, la hueste angelical, todo el cosmos, otros mundos, fue el que murió en la cruz por nosotros. ¿Cómo puede esta asombrosa verdad no crear en nosotros un amor por Dios y un deseo de compartir ese amor? Audioescuelasabática.com. Viernes 3 de julio, para estudiar y meditar. Lee Elena de White Los Hechos de los Apóstoles, el propósito de Dios para su Iglesia, páginas 9 a la 14. Y el deseado de todas las gentes, páginas 761 a la 768. La Iglesia del Nuevo Testamento enfrentaba el peligro de no entender el propósito de su existencia. Elena de White describe este peligro. La persecución que sobrevino a la Iglesia de Jerusalén dio gran impulso a la obra del Evangelio. El éxito había acompañado la ministración de la palabra en ese lugar, y había peligro de que los discípulos permanecieran demasiado tiempo allí, desatendiendo la comisión del Salvador de ir a todo el mundo. Olvidando que la fuerza para resistir el mal se obtiene mejor mediante el servicio agresivo, comenzaron a pensar que no tenían ninguna obra más importante que la de proteger a la iglesia de Jerusalén de los ataques del enemigo. En vez de enseñar a los nuevos conversos a llevar el Evangelio a quienes no lo habían oído, corrían el peligro de adoptar una actitud que indujera a todos a sentirse satisfechos con lo que habían realizado. Hechos de los Apóstoles, página 87 y 88. Preguntas para dialogar. 1. Lee cuidadosamente la cita de Elena de White que acabas de escuchar, especialmente el último párrafo. ¿Por qué incluso hoy debemos tener cuidado con el mismo peligro potencial? Ante los desafíos misioneros que tenemos por delante, ¿por qué esa actitud sería tan terrible, incluso trágicamente equivocada? 2. ¿Por qué crees que cada uno de los evangelios termina con un mandato similar? Lee Mateo capítulo 28 versos 18 al 20, Marcos capítulo 16 versos 15 y 16,
Lucas capítulo 24 versos 46 al 49 y Juan capítulo 20 verso 21. ¿Qué significó esto para los creyentes del primer siglo y qué debería significar esto para nosotros hoy? 3. ¿Pueden el testimonio y el servicio convertirse en un sustituto de la espiritualidad genuina? Si es así, ¿de qué manera y cómo podemos cuidarnos de esa trampa? 4. En clase, habla acerca de la respuesta a la pregunta que está al final de la lección del martes sobre cómo ser testigo y ministrar impacta en tu propio crecimiento espiritual. ¿Cuáles son algunas cosas que has aprendido que pueden ayudar a otros? ¿Qué errores has cometido que podrías ayudar a otros a evitar? 5. Reflexiona sobre el hecho sorprendente de que Dios nos ama a cada uno de nosotros individualmente. ¿Cómo entiendes lo que esto significa? ¿Cómo debería esto, quizás la verdad más importante en todo el universo, impactar tu forma de vida?